bienvenidos a la casa del Señor y bienvenidos a la exposición de la palabra bendita de Dios para que podamos meditar en un mensaje más de nuestra serie Reflejo, Unidad Divina, testificando al mundo. Nuestro tema para hoy es Hablo con sabiduría. Reflejo, unidad divina, testificando al mundo, hablo con sabiduría. La sabiduría es muy importante, hermanos, y no es lo mismo que el conocimiento. Para mí el conocimiento es muy importante, pero la sabiduría lo es más, porque la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. La sabiduría es aplicar todo lo que sabemos, todo lo que conocemos y enmarcarlo dentro de la perfecta voluntad de Dios. Para mí ahí está la sabiduría. Así que les invito a que busquemos en Colosenses capítulo número 4, versículos del 2 al 6. Vamos a leer en esta mañana Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 6. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra confesión bíblica primero diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Leamos entonces la escritura en Colosenses 4, del 2 al 6, que dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Constantemente nosotros, por el hecho mismo de que somos seres humanos y somos pecadores, así lo dice la Biblia, nosotros ofendemos a los demás. El escritor, el apóstol Santiago, dice que el que es capaz de no ofender con su lengua, eso está en Santiago capítulo 3, el que llega a dominar su lengua y es capaz de no ofender, ese ya es un hombre perfecto. Yo le pregunto, ¿conoce usted a un hombre perfecto? Y no me va a decir Jesús, por favor. Él es Dios, Él tomó forma de hombre, pero ahora mismo Él no está entre nosotros como hombre. Dentro de los humanos, dentro de los seres humanos, ¿conoce usted un hombre perfecto? La verdad es, hermanos, que en palabra nosotros ofendemos muchas veces. Y algunas veces ni nos enteramos que ofendimos a alguien. Así sucede. Entonces, nuestro tema es relevante en ese sentido, porque hablar con sabiduría para testificar al mundo implica una doble tarea, una doble responsabilidad. Primero, la responsabilidad primaria de testificar de Jesucristo, del plan de salvación a la humanidad. Pero segundo, hacerlo con sabiduría. No hacerlo solo porque conocemos el plan de salvación, porque conocemos de la Biblia, y dejarla ir como machete y todavía nos agarramos de que es una espada de doble filo y que por eso duele. Hermanos, necesitamos sabiduría, y en esa acción de testificar al mundo y de reflejar unidad divina, nosotros debemos de entender que la sabiduría es muy importante. En este pasaje de Colosenses, el apóstol Pablo nos instruye sobre la necesidad de hablar con sabiduría en dos sentidos, o en dos direcciones, si usted prefiere. En primer lugar, en los momentos de oración. En los momentos de oración, los versos del 2 al 4,
enmarcan este concepto. Hablar con sabiduría en los momentos de oración. Estos 3 versículos, 2, 3 y 4, nos dirigen, nos orientan a la necesidad de mantener sabiduría incluso cuando oramos. Es decir, para orar también necesitamos sabiduría. ¿Por qué? Porque la oración es una comunicación con Dios, pero requiere que también procuremos hacerlo con sabiduría. Y por eso el escritor aquí, el apóstol Pablo, nos resalta 2 aspectos. Primero, la actitud al orar. ¿Cuál es nuestra actitud cuando oramos, mis hermanos? Porque yo he visto personas que oran como si le estuvieran dando órdenes a Dios. Y he visto otros que oran como si no confiaran en Dios, como que no estuvieran seguros de que Dios los está escuchando. O sea, pueden haber extremos y pueden haber diversidad de actitudes. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? El versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, la correcta actitud al orar inicia con perseverancia, es decir, la permanencia, la insistencia en nuestra oración. La idea del segundo segmento de la oración aquí es que debemos estar siempre atentos a que nuestra oración, como dice este verso, sea con acción de gracias al Señor. ¿Por qué debe ser con acción de gracias? Porque eso denota nuestra fe. Ustedes recordarán que cuando el Señor Jesús estaba ante la tumba de Lázaro, ¿cómo comenzó su oración? ¿Alguien recuerda, hermanos? Señor, te doy gracias, porque yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de los que están aquí presentes. Había tal convicción, tal seguridad de que Dios iba a responder la petición, que entonces de antemano se le agradece. Eso es fe, hermanos amados. Y entonces nosotros aquí nos dice el escritor que debemos velar en la oración, pero con acción de gracias, porque entonces vamos a estar seguros de que tarde o temprano el Señor va a responder las solicitudes, las peticiones, las quejas que tengamos delante de Él. Entonces agradezcamos, no nos quedemos solamente con el pliego de peticiones, no nos quedemos solamente en la queja, en la solicitud, en el ruego, no, también agradezcamos. Claro, la oración como tal, ustedes saben que incluye otros elementos como es la adoración, es la exaltación al Señor. Incluso por delante de las peticiones va la exaltación, va la adoración, va las peticiones, pero va también la acción de gracias, va la certeza de que sus bondades, misericordias y provisiones estarán para nosotros por causa de nuestra oración. Luego, la otra parte que incluye el hecho de nuestra actitud es orar por otros, la oración por otros. Versos 3 y 4, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. También por los demás debemos orar. Eso ya nos aleja del egoísmo. Ya no somos oradores del yo-yo, porque el orador del yo-yo dice: Señor, yo necesito, yo quiero, yo aquí, yo allá, yo me lo merezco, yo. Y nunca oramos por los demás. Yo, hermanos, perdonen si esto parece una locura, pero yo he descubierto, si le parece locura, deséchelo, no tenga pena, pero yo he descubierto algo, que cuando yo necesito algo del Señor, yo oro por los demás. Yo me pongo, esa noche que les contaba yo a ustedes de que sentí que se me iba la respiración, una noche de tantas, que no podía respirar y yo estaba con la boca abierta y no alcanzaba respiración.
bien feo, una experiencia, fue de minutos, por supuesto. Estaba hablando tal vez a lo máximo una media hora que pasé una situación así, hasta que dije, bueno, voy a ir a beber agua, y tomé un vaso de agua y luego regresé y me acosté. No quería molestar a mi esposita que estaba bien dormida, y entonces dije, me voy a poner a orar, acostado, para serles honesto, no me arrodillé, acostado, me puse a orar y me recordé de todos los hermanos de la iglesia que están enfermos, me recordé de mis familiares que están enfermos, amigos, conocidos que están enfermos, y me puse a orar. Por supuesto que ya no terminé la oración porque me quedé dormido y no me di cuenta que en medio de la oración por los demás el Señor estaba obrando sanidad en mí, porque eso es todo lo que necesitaba. Después mi respiración se volvió normal, amaneció, hasta el otro día desperté tranquilo, ya no pasaba nada. Pero hubo un momento en que sentía que, ¿qué pasa cuando uno deja de respirar, hermanos? Eso sentía yo, eso pensé yo, si dejo de respirar, aquí nomás terminó la historia. Pero el otro día estaba tranquilo, y muchas veces me pasó eso. No esa es la primera vez, muchas veces, a punto de salir con mi esposa a hacer una rutina de visitas, de pronto siento malestar estomacal, de pronto me llama a ir al baño y diarrea. Salgo del baño y ya vamos a salir otra vez, cuando ¡bum!, otra vez al baño. Y entonces, ¿qué hace uno normalmente en esos casos? Bueno, lo siento, con los hermanos que vamos a visitar, pero no se va a poder, me quedo en el baño. Es lo más seguro. Pero después de 2 o 3 veces de ir al baño, le digo a mis hijos, vamos. Y vamos a los diferentes hogares a donde íbamos, orábamos por los hermanos, regresábamos, y cuando regresábamos, decía yo, no tenía yo diarrea cuando nos fuimos. Sí tenía diarrea, pero ya no tengo más, ya no pasa nada. Ahora, quizás usted dirá, usted está hablando de cosas fáciles, de enfermedades fáciles, que se pasan casi de manera normal, de manera natural. Es probable. Y si un día me pasa con otra enfermedad mucho más seria, pues se los contaré. Pero si Dios puede hacer esto aquí, ¿cómo no va a hacer esto más grande? Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, estos versos nos dicen que nosotros hagamos solicitud de oración por otras personas. En el caso específico del apóstol Pablo, él pide que oren por él. Y no solo por él, miren que aquí también no hay egoísmo del apóstol. No dice por mí, dice por nosotros. O sea, está pensando en su equipo también que le acompañaba, su equipo de evangelismo, su equipo misionero, su equipo ministerial. Él está pensando en ellos. Oren por nosotros. ¿Para qué? Para que se abra la puerta para la palabra. No dice para que nos den buenas ofrendas, ¿verdad que no? Dice para que se abra la puerta para la ofrenda, para dar a conocer el misterio de Cristo. En consecuencia, mis hermanos, hablar, que puedan ellos hablar, que puedan tener recepción de la gente para que el mensaje llegue a ellos. El verso 4 señala para que Dios le dirija cómo debe hablar. Eso quiere decir para que Dios le dé sabiduría también, porque a veces somos insensatos para hablar. Nuestra forma de ser, nuestro temperamento, el carácter, las circunstancias, todo lo que nos rodea, a veces nos puede hacer hablar de una manera equivocada. Y Él incluye esto, que pidan, que oren, para que Dios les dé sabiduría al hablar cuando estén predicando la palabra, para que lo que diga sea adecuado. Y por esa idea debemos inferir que hay que orar para que otros también hablen adecuadamente. Yo no sé cuántos, ahorita pues no nos estamos reuniendo como grupos, pero cuando nos reuníamos como grupos, yo no sé cuántos oraban por su líder el día sábado, antes de que se hiciera el grupo, o en el transcurso de la mañana, o durante la semana, para que Dios le diera sabiduría. Yo no sé cuántos de ustedes oran durante la semana para que el hermano Edwin no venga a decir tonteras aquí y venga a hablar de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos lo hacen, pero es una buena oportunidad para pedírselo de corazón, mis hermanos. Yo necesito que ustedes oren por mí.
Yo encantado de la vida oro por ustedes, pero ustedes deben orar por mí para que el Señor me dé cómo debo hablar también. Entonces, hermanos, les decía pues que aquí hay una orientación en dos sentidos en cuanto a hablar con sabiduría, en dos aspectos. El primer sentido es en los momentos de oración, pero el segundo sentido que marca el pasaje es en los momentos de relación. Porque una cosa es cuando nosotros estamos en oración y otra cosa es cuando entramos en relación con otras personas. Nosotros aquí en este ambiente generalmente no tenemos dificultades para dirigirnos unos a otros, para hablar unos con otros, pero cada día ustedes se exponen a diferentes círculos sociales en los cuales deben hablar, en los cuales deben desenvolverse, y entonces ahí también se necesita la sabiduría de Dios. Versos 5 y 6, notemos lo que dice: andad sabiamente para con los de afuera. Y entendemos, seguramente usted lo entiende así, yo también, que los de afuera son no los otros hermanos que no vinieron a este culto porque les toca venir al otro, no. Los de afuera son los que no son parte de la iglesia, los que no han creído en Cristo como su Salvador. Ellos son los de afuera. Andad sabiamente para con ellos, con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo lo podemos traducir también como aprovechando el tiempo, extrayendo lo mejor del tiempo, exprimiendo la mejor sabiduría, porque el tiempo, hermanos, se pasa, pero rápido. Yo no sé si se ha dado cuenta que uno dice, el otro mes va a pasar esto, y cuando siente usted ya está pasando, ya se fue un mes. Dentro de un año, tal y tal cosa. Mire, ahora llevamos año y medio casi de estar usando mascarilla. El tiempo se ha ido rápido. ¿Cuánto más va a pasar? No lo sabemos. Pero el tiempo hay que redimirlo bien. Entonces, es importante que en los momentos de relación nosotros tengamos en cuenta esto. Primero, den buen testimonio. Den buen testimonio. El versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aquí entra el testimonio. Una conducta adecuada delante de los demás requiere, primero, que andemos sabiamente con los demás. Es decir, conduzcámonos con toda ciencia, es decir, con todo conocimiento, con inteligencia, sí, pero también con prudencia ante los demás. Por otro lado, aprovechando el tiempo quiere decir, la idea es no desperdiciemos el tiempo, que lo usemos para hablar lo correcto, que lo usemos espiritualmente. Cuando hablamos con personas que no conocen del Señor, yo debo reconocer, y estoy seguro que lo mismo le pasa a usted, que nos cuesta entrar a hablar de temas espirituales. Podemos hablar tranquilamente de fútbol, podemos hablar tranquilamente de cómo está el tiempo. Ya no se diga, podemos hablar de la pandemia, de cuántos se han muerto, de cuántos se han contagiado en Guatemala y de todas esas cosas. Podemos hablar de las autoridades de gobierno, a veces bien, a veces mal, generalmente mal, porque eso es un tema de dominio social. Pero hablar de las cosas de Dios, hablar de temas espirituales y sobre todo hablar del Evangelio muchas veces nos cuesta. Entonces, espiritualmente, lo más correcto es que podamos hablar del Evangelio de Cristo. Pero para eso necesitamos de sabiduría. Sabiduría. La sabiduría es muy importante. Hablemos correctamente, mis hermanos. Esa es otra cosa. No hablar incorrectamente, sino correctamente. Eso dice el verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Se ha dado cuenta usted que hay predicadores que le dicen sus verdades a uno y no duele? Hasta risa le da a uno. Yo recuerdo que nos sucedía mucho eso a nosotros cuando venía el coordinador, el hermano Luisito. Él ha cambiado un poco en su forma de predicar ahora, debo decirlo, pero antes venía
y nos daba unas trapeadas, hermano, con el mensaje. Y nosotros muertos de la risa, felices de lo que nos estaba diciendo, porque probablemente él había sazonado con sal esa palabra. Y eso quiere decir que había estado en la presencia del Señor, que él había buscado al Señor, y que Dios le daba no solo las palabras, sino la forma de decirlas. Es que, hermanos, no es solamente lo que se dice, sino la forma en que se dice. Entonces tenemos que pedir esa sabiduría del Señor, que sea siempre nuestra palabra con gracia, es decir, una palabra que aliente, una palabra que edifique, que contribuya a los demás. Y una palabra sazonada con sal sería una palabra que no lleve corrupción, que no conduzca a malos pensamientos, que sea verdadera, que caiga bien, hermanos, que motive a las personas, pero a la vez que las haga meditar, que las conduzca a una reflexión sincera delante del Señor. Así que ambos elementos son vitales para dar respuesta a las personas acerca de nuestra fe, en especial a los que no conocen del Señor Jesucristo. Mis hermanos amados, no podemos escapar a nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Hemos dicho muchas maneras en que podemos hacerlo, pero no podemos escapar a testificar con nuestros labios acerca de Cristo. Pero ahora tenemos un elemento más aquí, y es hacerlo con sabiduría. Hasta para explicar el plan de salvación, los que han diseñado esos planes de salvación, hermanos, han echado mano de sabiduría. Porque a veces nosotros decimos, ya sabía usted que es pecador y que se va a ir al infierno. Hermanos, los estamos condenando de una vez. O vemos que alguien está haciendo algo malo y nosotros sabemos que va a ir al infierno por eso, porque por el pecado es que va uno al infierno. Pero se lo señalamos directamente y no usamos sabiduría. Tal vez sería mejor decirle, yo también he pecado, pero ante el pecado tenemos la gracia de Jesucristo. La Biblia nos enseña esto y ya podemos empezar con nuestro plan. Es ponerle gracia, es ponerle sabiduría a nuestras palabras. Dios nos exhorta, mis hermanos, a que podamos hablar con sabiduría cuando testificamos al mundo. Nuestro desarrollo espiritual es básico, por eso nosotros necesitamos estarnos nutriendo con la palabra de Dios, estar escuchando los mensajes, estar leyendo la Biblia por nuestra propia cuenta también es importante. Y entonces seremos sabios para hablar de Jesucristo. Pongámonos en pie un momento y démosle gracias al Señor. Padre, reconocemos que el más sabio de todos eres tú, que tú te has entronado y que tú, Señor, has preparado todo un plan maravilloso para nuestra salvación, pero no solo para la nuestra, sino también para la de aquellos que aún no te conocen. Y queremos agradecerte porque en tu sabiduría determinaste que nosotros también seamos instrumentos que tú puedes usar, Señor, para que otros escuchen de ti, para que otros te conozcan, y eso es una bendición para nosotros. Pero también nos demandas que busquemos sabiduría, que seamos sabios, que hablemos con gracia, que sazonemos nuestras palabras con sal. Señor, nos has pedido que oremos, y que oremos por otras personas, no solo por nosotros. Señor, nos has pedido que seamos conocedores de tu palabra, pero que apliquemos ese conocimiento sabiamente para que el aprovechamiento sea máximo. Nos has pedido, Señor, que redimamos bien el tiempo, y hoy, Señor, esta es una manera en que hemos redimido bien el tiempo: escoger estar en tu casa, escoger estar delante de ti, delante de tu palabra, a los pies del Maestro, para escuchar tu voz, para estar
fortalecidos, alentados, llenos de sabiduría y llenos de gracia. Señor, bendito sea tu nombre. Por favor, bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes. Señor, gracias por la vida de cada uno de ellos. Oro, Señor, para que tú les des esa sabiduría a cada uno, les des esa gracia, les revistas de autoridad y les permita, Señor, ser días buenos en cuanto a su salud, en cuanto a su economía, en cuanto a sus relaciones, en cuanto a la vida de familia. Bendito Dios, te amamos, Señor, te adoramos y te exaltamos en esta mañana, porque el más sabio de todos eres tú, y de ti podemos recibir sabiduría. El apóstol Santiago dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque la sabiduría de los hombres, dice tu palabra también, que es carnal, que es humana, que es pecaminosa, pero la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría sublime, es santa, y tú quieres que tengamos sabiduría tuya. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa y ser más sabios cada día. A ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Calling me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters.
fugitives will be follow. We go, we go. Have your way, seal it in our hearts. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be in the presence. Oh, Spirit, lead us. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Oh, wherever you would call us. Take me deeper than my feet. Yes, God. Come on, sing it out. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever run. Come on, you sing. My faith will be stronger in the presence of my Savior. Hey, Jesus, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever run, and my faith will be made stronger in the presence. Oh, would you lead us, Spirit? Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever run, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in